Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración que Cristo hace al Padre, alabándolo por ocultar o revelar a los sabios o a los pequeños, respectivamente, los misterios de la fe, no es una expresión accidental ni accesoria del mensaje evangélico. Las cosas de la fe son, en primer lugar, un don de Dios y no fruto de nuestras capacidades y méritos, aunque evidentemente estos no queden del todo excluidos. Todo el Evangelio se fundamenta en la revelación de lo que está oculto y también en el ocultamiento de lo que se podría revelar. Los misterios, es decir, lo oculto, lo inaccesible para nosotros, se hacen cognoscibles a través de una revelación. Y revelar significa que podemos conocer la existencia de algunas realidades sobrenaturales, pero no que las entendamos. Sobre todo los misterios propiamente hablando, es decir, los que superan absolutamente nuestra capacidad de comprensión, el misterio, lo oculto, lo inaccesible permanece, y por eso es necesario que la voluntad de algún modo consienta en aceptar lo que la inteligencia no llega a entender del todo. En todos estos momentos, en el acto de fe, es imprescindible la acción y la gracia de Dios. Dios debe revelarse, esto ya se dio de modo perfecto en Cristo. Los hombres deben escuchar esa revelación, lo cual se da a través de la predicación de la Iglesia. Los hombres reciben también una ayuda especial para aceptar lo que Dios les propone para creer, incluso sin entender, no por fideísmo, sino basados en la autoridad del que revela, o sea, Cristo, que se ha demostrado Dios, y por eso es lógico, razonable e incluso necesario que lo que Él diga sea verdad, incluso cuando yo no lo entiendo. Finalmente, los hombres deben tener una primera comprensión de lo revelado, que se alcanza por el don de la fe, por el cual recibimos una certeza de la verdad de lo que se ha revelado. Quien cree, por ejemplo, en la divinidad de Cristo, en su presencia en la Eucaristía, en la vida eterna, etc., tiene la certeza de que eso es así, no por un proceso de investigación de estos temas y de convicción meramente racional, sino por el don de la fe, que implica la concesión de parte de Dios de una luz por la cual se nos hace cierto lo que para los demás es incognoscible e inalcanzable. Podemos preguntarnos entonces si estamos obligados a creer a ciegas, sin preguntarnos mucho, o al contrario deberíamos usar la razón para comprender y una vez que hemos comprendido, entonces recién dar el paso maduro, por así decirlo, de la fe. Quizás puede iluminar la consideración de algunas ideas de un pensador luterano danés, Soren Kierkegaard, que en la opinión del padre Castellani tuvo muchos puntos de contacto con la doctrina de Santo Tomás de Aquino y entre otras cosas criticó el racionalismo hegeliano que dominaba su época y sobre todo la iglesia danesa, que era la que él conocía. Kierkegaard ridiculiza ese racionalismo con expresiones que hacen pensar que él mismo es un fideísta, lo cual no parece ser cierto, como explica el padre Castellani. La naturaleza de la fe es para Kierkegaard la paradoja. La fe es el conocimiento más alto del hombre y Kierkegaard le asigna los misterios, los mismos atributos que Santo Tomás. Por ejemplo, la fe es un conocimiento libre, es un conocimiento cierto, es un conocimiento oscuro y es un conocimiento obligatorio. Como ven, estos atributos de la fe, dice Castellani, parecen darse de puñetazos. Por ejemplo, el conocimiento cierto en el hombre, científicamente cierto, no es libre, ni tampoco obligatorio, ni tampoco oscuro. En cambio, la fe es cierta y es libre. Es cierta y es oscura.
Por eso Kierkegaard llama al objeto de la fe la paradoja. También lo llama a veces lo dialéctico, lo contradictorio, incluso lo absurdo, pero no nos engañemos, son expresiones humorísticas o polémicas contra ese racionalismo o ese descreimiento que reinaba en su ambiente. En un escrito, Kierkegaard distingue como un tomista lo que es propiamente absurdo, o sea, lo que no se puede pensar, es impensable, es absurdo, que es el sentido clásico, y lo que es absurdo de la fe, en el sentido lo que no se puede comprender, en ese sentido. Es un modo irónico de hablar de lo absurdo de la fe. Fideísmo es la posición filosófica, dice Castellani, que niega el poder propio de la razón y hace derivar todas las verdades de la fe. Ese fideísmo parece una posición católica y fue creada por católicos, pero es una posición falsa y fue condenada. Ha sido achacada a Kierkegaard, pero Kierkegaard no niega, al contrario, supone el uso de la razón antes de la fe. Si él no hace apologética es porque no quería ni tenía por qué hacer apologética. La existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la autenticidad de los evangelios eran para él cosas ciertas y no creía, con razón, que debiesen ser para los creyentes científicamente ciertas. Al contrario, Kierkegaard se burla donosamente de los sabiondos y diletantes que quieren tener previa a la decisión de hacerse cristianos una certeza científica absoluta de esos tres tópicos. Esta certeza, después de haberse pasado estos sabiondos años y años buscándola en los libros de hipercrítica bíblica alemana, un poco tiempo antes de morir se enteran de que ha aparecido un nuevo libro de Renan o que han descubierto unos rollos en el Mar Muerto, y así aplazan la decisión de convertirse para después y lastimosamente para después de estar muertos. El mundo sigue lleno de sabiondos que quieren ridiculizar a los creyentes y que nos hacen pequeños, por así decirlo, a través de sus burlas y desprecios, pero eso es justamente la condición para recibir el don de la fe, ser pequeños. Cristo sigue alabando al Padre incluso en estos tiempos, porque el Padre sigue alabando o revelando los misterios a los pequeños. Por eso no caigamos en el fideísmo, estudiemos nuestra fe, profundicemos en los argumentos para defender con fundamento nuestra fe, pero no perdamos nunca la candidez y la sencillez de los pequeños a los cuales Dios Padre les revela todas esas cosas fantásticas que quiso revelarnos en Cristo y que son necesarias para alcanzar la vida eterna. Si hubiera que elegir entre la sabiduría de este mundo, que muere con nuestro cuerpo, y las certezas de fe concedidas a los pequeños y que nos dan la vida eterna, no dudemos en hacernos pequeños ante los ojos de los hombres, para que Dios se digne revelarnos sus misterios y darnos con ellos la vida eterna.